Nueva lección urgente de economía para Progress. Hoy vamos a explicar por qué el establecimiento e incremento brutal del salario mínimo interprofesional no ayuda a las capas más desfavorecidas de la sociedad, sino que las empeora su situación, y por qué es nefasto para la creación de empleo. Vamos a las cifras. En los últimos 5 años el salario mínimo interprofesional en España, algo de lo que se jacta Yolanda Díaz, ha crecido un 47%, casi un 50%. Pensemos que esto es un incremento brutal de costes para las empresas, de contratación para las empresas, coste laboral. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque dirán ustedes, hombre, si ha subido tanto, la riqueza en media de los españoles se habrá disparado. Bueno, pues nada más lejos que la realidad. La renta per cápita en España, es decir, el PIB dividido por todos los españoles, en España, relacionado con la media europea, ha caído 5 puntos. Nuestra brecha, o sea, cada vez nos alejamos más de los estándares europeos en renta per cápita. En total, a principios de los 2000, nuestra diferencia con la media europea era del 2,5%, ahora mismo es del 15%, para que nos hagamos una idea. Pero vamos ahora a los datos de empleo. ¿Qué es lo que ha pasado en el empleo? Si nos vamos a 2018, antes de esta gran subida, y ni siquiera creciendo al 3%, estábamos creando al año 566.000 puestos de trabajo. Nuestro mercado laboral era capaz de crear 566.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 5 años, desde 2018 hasta 2022? Si nos vamos a los datos de la EPA, en estos 5 años se han creado en total 900.000 puestos de trabajo. Y dirán ustedes, pues son muchos. Les estoy diciendo que si hubiéramos seguido a este ritmo se hubieran creado 2 millones de puestos de trabajo, 2,5 millones de puestos de trabajo en 5 años, frente a los no llegar a 1 millón en los últimos 5 años. ¿Esto todo es culpa del salario mínimo interprofesional? No, pero los efectos perversos del salario mínimo interprofesional han ayudado precisamente a que esta realidad se produzca. ¿Y por qué? Por dos cuestiones muy sencillas. Un empresario, cuando tiene que contratar a un trabajador, lo que hace es ver cuál es el valor marginal de esa contratación, ve lo que puede producirle ese empleado y trata de pagarle por debajo para que no le cueste. Es decir, si yo empleo a una persona es para que su productividad me genere beneficios, pueda seguir creciendo y contratando a más gente. De manera que, si ese negocio sigue creciendo, yo podré pagar más a mis trabajadores y además podré seguir contratando a más gente. Sin embargo, si en ese proceso de crecimiento, y en España tenemos mucha pyme y mucha nueva empresa que trata de abrirse camino, le pongo una barrera al empresario y le digo, tú no puedes contratar a nadie por debajo de este salario, pues todos los trabajadores que pudieran haber entrado por debajo de ese salario directamente ya no van a entrar. Es más, las empresas que estén funcionando y que la productividad de sus trabajadores esté por debajo de ese coste mínimo que le estás estableciendo desde el gobierno, directamente le vas a obligar a la empresa o a echarles o a echar el cierre, cerrar. En España está incrementando muchísimo los concursos de acreedores, están cerrando muchísimas empresas, entre otras razones por este incremento de costes de salario mínimo. Y dirán ustedes, hombre, pero el salario mínimo sí que ayuda a los trabajadores que lo cobran a tener una situación mejor. Sin duda, a los que se les ha podido aplicar, generalmente los empleados de grandes multinacionales o empresas muy grandes que pueden asumir ese coste, sí, se les habrá mejorado, pero solo a esos y a los que no se les haya podido echar. ¿Por qué? Porque lo que haces es que toda la capa de la sociedad, la más desfavorecida, la que de acceso de primer empleo o de empleo después de estar en el paro solo podrían acceder a puestos de trabajo con una remuneración inferior, como un primer escalón para luego ir creciendo en caso de que cada uno quisiera, directamente le cercenas la oportunidad. No consigues, no permites que puedan acceder a ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el empresario no va a contratar a alguien que le va a costar dinero y no le va a permitir tener beneficios para hacer crecer a la empresa, para poder remunerar a los accionistas y para poder seguir contratando y creciendo y ampliando su compañía, porque le has establecido una barrera de entrada. No vas a dejar negociar con aquel que tiene menos recursos la posibilidad de darle un empleo. Y por eso, si en 2018 se empleaba a más de 500.000 de trabajadores creando nuevos puestos de trabajo, en estos años de subida enorme del salario mínimo interprofesional se ha creado mucho menos empleo. Porque cuando hablamos de salario mínimo interprofesional, vemos a aquel que lo está cobrando ahora, que está cobrando los 750 euros y va a empezar a cobrar 1.200 o 1.020 euros, que en lo que está ahora el salario mínimo interprofesional. Pero no vemos a todos aquellos que querrían trabajar y no pueden porque no hay un empresario que le pueda pagar más
o menos de los 1.020 euros de ahora del salario mínimo. Todo aquel empresario que no pueda pagarlo no podrá contratar. Estos son los efectos a largo plazo que nunca quieren ver los progres con estas medidas intervencionistas.